Cuando el viento llora. En muchas ocasiones hemos escuchado las historias terroríficas que nuestros familiares han vivido, y muchos de nosotros no las hemos creído, hasta que un día nos pasan. Probablemente tú seas una de las personas a las que nunca les pase esto, pero en esta ocasión vengo a compartirte mi experiencia con lo desconocido y decirte que al menos yo he formado parte de este minúsculo porcentaje de personas a quienes el horror se les presentó como un día cualquiera. Hace 8 años, cuando tenía 13, mi abuelito Paco, que ahora ya descansa en la eternidad, nos contó experiencias terroríficas una noche en su casa. A mi hermano y a mí siempre nos gustó lo relacionado con lo paranormal, aunque nunca experimentamos nada. Esa noche la recuerdo muy bien porque estábamos de viaje. Vivimos en la capital, pero por vacaciones en la escuela fuimos a visitar a los abuelos a provincia, donde las vistas son más bellas y nos desconectamos del ajetreo de la ciudad. Esa noche se fue la luz cuando estábamos cenando. La abuela inmediatamente sacó unas velas de los cajones para que podamos tener algo de luz mientras terminábamos la cena. Una vez terminada y haber lavado los platos, a mi hermano y a mí se nos ocurrió decirle al abuelo que nos contara sus relatos con fantasmas que él había vivido, pues la situación lo ameritaba, ya que estábamos en un entorno que se prestaba para ello. Esa noche nos contó 3 historias, de la cual una yo experimenté más adelante. Mi abuelo dijo que hace 40 años en el pueblo hubo unos casos extraños que le pasaron a 2 personas. Una de ellas era Estela, hija de los vecinos de mi abuelo. Un día, uno de los pobladores se acercó corriendo y gritando a la casa de los vecinos diciendo que había encontrado a Estela tirada boca abajo por un camino en el campo y que había botado espuma por la boca. Ella estaba inconsciente. Para cuando despertó, su cara no era la misma. Parecía tener una cara de tristeza y repulsión a la vez. No hablaba, no decía nada. Sus signos vitales cada vez eran más débiles, hasta que falleció 3 días después. El hecho golpeó mucho a los pobladores, ya que Estela se veía relativamente saludable y siempre tenía una sonrisa en su rostro para cada persona con la que se cruzaba en el pueblo. 2 semanas después del entierro de Estela, un caso similar ocurrió con Abel y su hermana Hilda, quienes se encontraban en el campo a eso de las 5 de la tarde, terminando de recoger algunos costales con papa para llevarlos en el lomo del burro. Según cuenta Abel, en uno de los caminos del campo, que está bordeado por varios árboles, se comenzó a escuchar unos alaridos y llantos extraños, que no parecían humanos. Estos comenzaron sin que se diesen cuenta cómo, hasta que simplemente los escucharon. Los árboles se agitaban con fuerza y ellos comenzaron a tener mucho temor, hasta que comenzaron a ver siluetas oscuras entre los árboles, siluetas de hombres y mujeres que los miraban sin acercarse a ellos, solo como observándolos, pues no podían verles la cara por la sombra que tenían. Solo parte de su piel, que era gris y arrugada, presentando algunas heridas abiertas. Según Abel, eso fue lo peor y lo que hizo que él y su hermana Hilda comenzaran a correr y hacer que el burro apresurara el paso. Cuando ya estaban por salir de aquel camino rodeado de árboles, su hermana cayó y comenzó a temblar levemente hasta que vio que botaba espuma por la boca. Abel cargó a su hermana y cuando llegó al pueblo pidió ayuda a quienes se encontraban, pues su hermana estaba mal. 2 días después, Hilda falleció al igual que Estela, pero esta vez
había una persona que había presenciado todo: Abel. Cuando todos se enteraron de lo ocurrido, decidieron tomar medidas, como no ir solo por el campo al pasar las 3 de la tarde. Si era posible, al menos 4 personas tenían que estar en grupos si querían acercarse a sus campos y, en la medida de lo posible, evitar aquel camino que estaba rodeado de árboles. Algunos curanderos y chamanes se acercaron a aquel camino y lo bendijeron. Algunos de ellos decían que el camino de árboles no era el probable causante, sino todo el camino que da al campo, pues en la época de la conquista, muchos de los muy antiguos pobladores habían sido asesinados en sus propios campos por no ceder parte de sus cosechas a los invasores. Los campos tienen la sangre derramada de aquel pueblo que no ha descansado en paz y busca quitar de su camino a quienes pisen sus tierras que fueron reclamadas. Muchos de estos campos pasaron a ser parte de la herencia de los pobladores de ahora, quienes ya llevan varias generaciones desde que ocurrió la matanza. Sin embargo, todos desconocían por qué se había presentado todo aquello recién y no antes. El abuelo dijo que después de 2 años las cosas se calmaron y poco a poco las personas comenzaron a ir al campo, solos o en pares, después de las 3 de la tarde, y no se presentaron más casos así. El hecho de escuchar muerte y venganza lo relacionaba entonces con una historia común de horror que usaban en el pasado para que, sobre todo los jóvenes, no anden paseando solos por la tarde fuera del pueblo. 8 años después, cuando tenía 21, fui a visitar el pueblo de mi abuelo con mis padres y mi enamorada Luisa. Mi hermano no fue porque estaba cursando el 8º ciclo de su carrera y estaba en la semana de exámenes finales. Nosotros decidimos darnos una escapada de la capital para gozar de la naturaleza, la vida tranquila y el cielo estrellado que podemos ver en provincia. Además, era la semana de fiesta patronal en el pueblo, como para pasar unas pequeñas y buenas vacaciones. A Luisa y a mí nos encanta viajar, conocer distintos lugares y aprovechar al máximo lo que la misma naturaleza nos brinda. Usualmente vamos a visitar lugares turísticos solo para poder sacar buenas tomas con nuestras cámaras, y en esta ocasión fuimos al campo para sacar unas buenas fotos y videos de los campos de maíz, como fotos estilos vintage en el campo. Podíamos escuchar a lo muy lejos, en el pueblo, a la banda tocando su música tradicional. Nos tomamos una cierta cantidad de fotografías, ya que nuestra regla es no tomar varias fotos por tomar, solo las suficientemente buenas, y las tomas de video queríamos hacerlas cinemáticas, para hacer un videoblog de viaje. Después de ya ir terminando, fuimos por uno de los caminos que da entrada y salida al campo, llegando al camino rodeado de árboles gigantescos. Para nosotros fue de lo mejor, porque teniendo todo aquel escenario, podíamos sacar unas buenas fotos para nuestros perfiles, hasta que decidí tomarme una foto sentado en un túmulo de tierra al costado de los árboles. Cuando Luisa revisó la cámara, vio que mi cara salía movida, como si mi rostro fuera un gas liviano que va para el cielo. La borró y se puso a tomar otra. Inmediatamente, después del sonido del obturador, los dos empezamos a darnos cuenta que había un llanto en el ambiente. Un llanto de varios individuos que no se sabría decir si era humano o no, pero era al unísono. Creo que el llanto ya lo habíamos comenzado a escuchar unos metros antes de entrar al camino, junto a los árboles, pero era casi imperceptible, creo. No sé cómo explicar esto, pero es como que estás caminando y de la nada te das cuenta que hay un sonido en el fondo, pero crees haberlo escuchado antes, pero no sabes bien en qué momento empezó, y eso fue lo que sentimos. En ese momento
comencé a relacionar lo que mi abuelo nos había contado a mi hermano y a mí 8 años atrás, así que le dije a Luisa que nos vayamos alejando sin decirle el porqué. Aceleramos el paso y por el rabillo del ojo pudimos ver siluetas. Para cuando ya estábamos justo fuera de ese camino, volteamos para verlas y eran claramente siluetas de distinto tamaño que formaban como un pasillo de personas, dejando en medio el camino por donde habíamos pasado. Luisa comenzó a llorar ahogadamente y yo comencé a lagrimear. No sé por qué lo hacía, ni quería hacerlo, pero algo muy dentro de mí hizo que brotaran esas lágrimas. Llegando a casa, nos calmamos lo poco que pudimos y decidí contarle a Luisa lo que mi abuelo me dijo, aclarándole que para mí esa historia no era cierta ni creíble, hasta hoy. Mis papás llegaron a las 7 para cenar la comida que habían traído de la fiesta. Cuando nos vieron, pensaron que habíamos tenido una discusión porque nuestro rostro reflejaba tristeza y estábamos a una distancia alejada entre los dos. Lo que no sabían es que en ese momento estábamos tratando de asimilar lo que había ocurrido, hasta que nos preguntaron qué había pasado. Les contamos lo que nos sucedió y lo que el abuelo me había contado años atrás. Al ver los rostros de mis papás, podía ver algo de incredulidad en ellos, hasta que decidí mostrarles una de las fotos que Luisa me había tomado junto a los árboles de aquel camino. En el tiempo que estuvimos en casa, luego de aquel episodio, se me ocurrió buscar las tomas que Luisa había realizado con la cámara, ya que en la primera foto que tomó y borró, ella me había dicho que mi cara salía borrosa. Tal vez en la siguiente podíamos haber capturado algo, ya que en el momento de esa toma fue que nos dimos cuenta del llanto en el ambiente. Lo que la foto mostró fue 3 siluetas de personas a mi costado, una al lado izquierdo y 2 al lado derecho. Una de esas siluetas estaba con el brazo extendido al costado, como queriéndome tocar la parte superior de la cabeza, y el brazo tenía una tonalidad gris y verdosa que presentaba heridas expuestas en distintas partes. La foto no solo mostró estas entidades, sino que también demostró que el abuelo estaba en lo cierto. Aquella historia había sido real. Puedo decir, de nuevo, que soy de ese grupo muy reducido de personas a las que las historias que una vez le contaron se hicieron realidad. Hasta el día de hoy me pongo a pensar en la suerte que tuvimos de estar ya casi fuera de ese camino de árboles, ya que si no, tal vez nos hubiera pasado lo mismo que a Estela y a Hilda. Y también me pongo a recordar aquel llanto que guarda consigo el dolor de aquellas personas que tuvieron la mala fortuna de morir en sus propios campos de cultivo a manos de individuos que querían quitarles lo que era suyo. El llanto de la impotencia de ver morir a tus similares de manera cruel, haciéndoles creer que sus vidas no han valido nada. Tal vez ellos pensaron que nosotros éramos esos invasores, que volvíamos a sus tierras a quitarles algo que les pertenecía. Donde quiera que esté el abuelito, quisiera decirle que yo me equivoqué y que lo que le contaron era muy cierto. Lamento haberle hecho conocer mi incredulidad de una manera sarcástica, casi burlándome por lo que pueden llegar a creer personas mayores. Sin duda, esta experiencia quedará en mi familia esperando no ser olvidada, y si es que pasara, la comparto con ustedes, miedo al misterio, para que las personas que la escuchen den el beneficio de la duda a ciertas historias que les cuentan, o en el mejor de los casos, tomarlo de la manera más madura posible.
Anónimo. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. El usuario quiso mantener el anonimato y se respeta. Pronto estaremos subiendo más relatos que ustedes nos envían día a día, así como las sugerencias de temas que quisieran que toquemos. No olvides seguirnos por YouTube y Facebook, ya que son las plataformas donde estamos más activos y donde podemos leer tu relato o sugerencia. Nos encuentran como Miedo al Misterio. Nos vemos en otro capítulo de tu podcast de terror y misterio favorito.